Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Estamos en Mantra FM, en la aplicación de todos los celulares, y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM. Estamos en Argentina en un momento que los precios de todos los productos subieron mucho, pero especialmente los de los alimentos que son de consumo diario. Y especialmente tenemos un rubro que es la carne, que aumentó muchísimo, y el típico asado argentino, que es tanto casi un símbolo nacional, hoy cuesta poder comerlo por lo que cuesta realmente, que se ha encarecido mucho. Pero para la alimentación tenemos la alternativa de la proteína vegetal. Por eso queremos darle la bienvenida a Arantxa Valcárcel Martínez. Ella se ocupa de este tema y siempre nos ayuda también a equilibrar, porque también comer carne roja en exceso tampoco es bueno. Entonces, bueno, para sustituir en parte lo que no podamos consumir de carnes rojas, cerdo, también pollo y demás, tenemos la posibilidad de la proteína vegetal, así que vamos a tener un poco una clase magistral de Arantxa al respecto. Bienvenida, Arantxa, a Cambio de Vida. ¿Cómo estás? Hola Alberto, pues muchas gracias por invitarme como siempre. Es un placer difundir salud a través de la alimentación. Y nada, muy bien, muy contenta. Bueno, ¿por qué entonces esta sustitución que se puede hacer, que está el debate, ¿viste? No, pero si yo no como carne, no es lo mismo que coma lentejas. Quiero que nos ilustres un poco en todo eso. A ver si lo consigo, porque la verdad que es un mundo de mucho debate, Y de porque fanatismo también, es lo que te iba a donde decir. no entra Efectivamente, el porque lo que se pensamiento. ve en la sociedad son las dos posturas, ¿no? El omnívoro que no quiere renunciar al consumo de carne como si no hubiera otra proteína en el mundo, y luego el vegano, el vegetariano, el que lleva una alimentación basada en plantas, que defiende su forma de vida como la más correcta. Entonces, bueno, intentaré dar pinceladas de todo un poco para que cada uno al final se lleve su propia opinión y le ayude a reflexionar, que es lo que yo siempre intento, ¿no? Dar esa información de calidad y que cada uno tome sus decisiones. Pero lo importante es tener buenas fuentes de información, pero muchas veces las redes nos confunden o nos enseñan lo que queremos ver, nos reafirman. Así que vamos a ver un poquito de todo y para empezar me gustaría pues decir así como unas pequeñas diferencias, ¿no? En lo que es la proteína vegetal y el animal, pero antes de nada pues nombrar cuáles son, porque muchas veces No no sabemos tenemos. ni de lo que estamos hablando, sí. Efectivamente. Entonces, cuando hablamos de proteína vegetal, el alimento mayoritario donde encontramos estas proteínas son las legumbres. Legumbres, leguminosas, depende de cómo se llamen, pues según el país. ¿En qué se caracteriza esta legumbre y por qué muchas veces tenemos este problema de no entender que tenga proteína? Y es que habitualmente la hemos contado como hidrato de carbono. O sea, hemos tenido en cuenta que la legumbre nos aporta hidrato. Y aunque sabíamos que tenía algo de proteína, pues pensábamos que no era de calidad. Esto también viene de atrás de la evolución de la nutrición y de la medicina, que siempre os he contado que en los últimos 10 años ha evolucionado mucho. Y el análisis nutricional de los alimentos ha visto que realmente las legumbres tienen un gran aporte proteico y que pueden servir para hacer una alimentación basada en plantas o seguir una dieta o una alimentación vegana. ¿Cuál es el punto que hay que saber para poder hacerlo bien? Pues es el hecho de que, perdón, que me tocaron el timbre y se me fue. Sí, Es el hecho de que hay que saber cuánto sería una ración de legumbres, ¿vale? Para no quedarnos cortos. Y luego también daré un dato que lo repetiré, pero lo voy dando ya, de la cantidad que necesita cada persona. Y es que va por kilo, ¿vale? No es lo mismo lo que necesita también un hombre, una mujer o un niño en diferentes etapas de la vida se necesitan diferentes. Pero en general, adulto sano, se necesitan 0,8 gramos por kilo de consumo proteico. Cuando hablamos de ese consumo proteico, estamos hablando de un consumo diario, ¿vale? Entonces, y estamos hablando de lo que no es el peso del alimento,
¿vale? Sino que estamos hablando ya directamente de los gramos de proteína de ese producto ya muchas veces cocinado. O sea que es importante saber que cuántos gramos de un alimento nos aportan cuánta proteína. ¿Por qué digo todo esto? Porque con la carne no nos volvemos tan, o sea, nos comemos la carne un poco a gusto del consumidor, según el tamaño de nuestra saciedad. Pero ¿qué pasa con la carne como proteína de que ya tan conocida en comparación con la proteína vegetal? Pues que la carne tiene mucha agua, que cuando la cocinamos la pierde. Entonces, realmente siempre pensábamos que la carne nos genera un gran aporte proteico, que es cierto, lo tiene, pero una ración de legumbres tiene exactamente lo mismo, ¿vale? Por Claro. peso, me refiero. Vale, entonces, volviendo a lo que decía de lo que sería una proteína vegetal. Como decía, las legumbres son las reinas, pero no solo nos aporta proteína, sino que también nos aporta hidrato. Y fijaros, ¿qué otras fuentes? Porque la principal, como he dicho, es la legumbre, pero los frutos secos también tienen aporte proteico, las semillas y, por ejemplo, la quinoa o el trigo sarraceno, que son cereales o pseudo cereales, también tienen un ligero aporte proteico. También la avena y otros cereales, pero ya sería menor. Entonces, que nos quedemos con que la legumbre sería fundamental para sustituir, si queremos hacer una sustitución de proteína animal por vegetal, y pues eso, que hay otras fuentes y que al final hay que hacer como un pequeño sumatorio de todo lo que consumimos. Vale, volviendo a lo que decía que quería como empezar hablando de las diferencias. La proteína animal la conocemos, es la carne, el pescado, el huevo, el marisco, y lo único es decir un dato que ha cambiado nutricionalmente, y es que para un adulto sano, peso medio, 60-70 kilos de peso, la ración de huevos para la proteína que te corresponde no es un huevo, son dos, porque venimos de ese pasado donde se consideraba que el huevo era tan malo, que no era bueno comer huevo todos los días, que bueno, como mucho un huevo, pero bueno, tú sabes que yo trabajo de pediatra y hubo un momento en el que dije, pero si a los niños, desde que son chiquititos, con 1 o 2 años, su ración es un huevo, ¿cómo puede ser Que el que el adulto adulto no pueda siga comer más comiendo de uno. uno? Claro. Claro, entonces se puede comer, no, no solo se puede, se debe, es una proteína de gran valor biológico, con muchos otros nutrientes que tiene el huevo, como el hierro, otros microelementos muy importantes, pero sobre todo es una proteína de alto valor biológico. Y hablando de valores biológicos, es de donde viene la mala prensa de la proteína vegetal. Siempre se consideró de menor calidad por eso del valor biológico. No hay nada como poner etiquetas a las cosas y luego sacarla de contexto. Cuando hablábamos en medicina o en nutrición de valor biológico, lo que queremos decir son los aminoácidos esenciales, es decir, la proteína está compuesta como un collar con cuentas y esas cuentas son aminoácidos. Entonces, la ingesta diaria, os daba antes el valor de ese 0,8 gramos por kilo de peso de proteína, pero de aminoácidos, que son 20, hay que consumir los esenciales diariamente. ¿Por qué? Porque la palabra esencial en medicina significa que nosotros no lo podemos sintetizar. Entonces tiene que venir de fuera. Entonces la proteína animal tiene un alto valor biológico, es decir, tiene los 20 aminoácidos, o tiene los aminoácidos esenciales, perdón, que es lo correcto. En cambio, la proteína vegetal no. Pero que no lo tenga no significa que no podamos hacer esa sustitución. Lo que tenemos que hacer es añadir un cereal que le dé a esa proteína vegetal de la legumbre los aminoácidos que le faltan, ¿vale? Para que fuera completa. Ese es un poco el error que ha habido siempre. Pero fíjate, la cultura tradicional, que al final el saber popular es mucho más importante de lo que le hemos dado importancia desde el mundo científico, las legumbres siempre se han mezclado con cereales. Las legumbres nunca las hemos comido solas y fíjate, además también se mezclan con las legumbres algo de proteína animal. ¿Y esto por qué es? Porque si solo vamos a hacer una comida importante al día, que son esos cocidos, esas comidas de pota, ¿no? De olla, de donde se mezcla legumbre, cereal, proteína, grasa, sería como veníamos de la antigüedad, donde era la comida que se hacía al día. Te hablo hace 100 años más o menos, cuando pues, se hacía una comida al día, se iba a trabajar al campo y no es la vida de ahora. Entonces, para tener esa dosis de proteína necesaria, no necesitaban comer toda la carne que comemos hoy en día, sino que usaban la legumbre, que además es muy barata
y tiene muchos beneficios que voy a decir ahora. Por ejemplo, la proteína vegetal, pero bueno, un detallito antes de que se me pase. Sí. Cuando hablo del valor biológico de la proteína, hay dos legumbres que sí que tienen la proteína completa, que son la soja y el garbanzo. Es decir, que la soja y el garbanzo los podemos comer como si fueran un filete, ¿vale? No necesitamos añadirle cereal. Vale. Volviendo a la proteína vegetal, tiene alto contenido en fibra. En la vida que vivimos, donde comemos muy poca fibra, porque tiramos mucho de industria de los ultraprocesados, de harinas refinadas, todo es no natural, digamos. Entonces, la legumbre nos aporta ese contenido de fibra. De ahí muchas veces que las personas que no suelen comer legumbres, cuando empiezan a consumirlas, les sienta mal, porque su sistema digestivo no está acostumbrado a manejar eso. Luego damos unos tips para que la gente sepa cómo empezar a introducir legumbres si quiere hacer ese cambio que hablábamos antes para poder llevar una dieta correcta, equilibrada, no estar cansados y tener una alimentación correcta, cómo hacer esa introducción de legumbres. ¿Qué más cosas de diferencias o de beneficios tiene la proteína vegetal? Que son fáciles de digerir. Fíjate, acabo de decir, ¿no? Las personas que llevan tiempo sin comerla, ahora vamos tal, pero es que realmente cuando ya las metes en tu alimentación y sueles tomar legumbres y ya las digieres bien, porque tienes que hacer esa tolerancia digestiva, realmente se digiere mucho mejor una proteína vegetal que una proteína animal. Y aquí vamos a poner un ejemplo que todos lo van a entender. Cuando vas a comer o te comes un chuletón o algo de mucha cantidad de carne, las horas posteriores necesitas tumbarte, Sí, descansar, sí. estás muerto. Es como si toda tu sangre estuviera en tu estómago y se hubiera ido a otras partes del cuerpo, que no es como, es la realidad. O sea, la realidad es que cuando hacemos una digestión de cosas muy difíciles de digerir, como es la proteína animal, toda la sangre tiene que ir al estómago, toda no, es una manera de hablar, Claro, mucha pero sangre. la Entonces mayor sale del parte. cerebro, sale de otras partes del cuerpo y nos genera esa sensación de no me pidas nada, que aquí estoy tumbado y no hago nada. En cambio, cuando llevas una alimentación basada en plantas, vegana o comes más legumbres, que por cierto, tips de recomendación para toda la población, se deberían de consumir legumbres de 2 a 3 veces en semana. Eso prácticamente no lo cumple nadie, nada más que la gente que lleva una alimentación basada en plantas o los veganos. ¿Y por qué digo 2 o 3 veces en semana? Porque es un alimento maravilloso nutricionalmente. Porque aparte de ser fácil de digerir, como he dicho, tener alto contenido en fibra, tiene bajo nivel de grasa y tiene menos contenido de purinas. La purina es un producto de degradación de la carne que también es causante de esa elevación del ácido úrico que tienen algunas personas o pues de ese metabolismo proteico que muchas veces está en exceso porque muchas veces el ser humano está como en polos, ¿no? O como mucha proteína o como poca. Parece que el punto intermedio es complicado. Pues esos son los beneficios un poco a grandes rasgos de la proteína vegetal, aparte de uno maravilloso que me encanta a mí decir, y es mi método sano, sabroso y sencillo se basa en los Pokéball, en meter todo lo que vas a comer en ese plato saludable de Harvard en un plato único, donde ahí jugar con las legumbres te da una gran variedad de recetas muy ricas, muy digestivas, que puedes seguir trabajando después de comer, que no te tienes que ir a tumbar y es por eso que decía de la fácil digestión, aparte de que genera un mejor tránsito intestinal, quita los problemas de estreñimientos, diarreas y distensiones abdominales, pero como digo, hay que hacer esa tolerancia. Beneficios de la proteína animal, que como dijimos antes, no vamos aquí a culpar a A nadie, juzgar sino a nadie, pero bueno, en general hay una tendencia a pensar que la proteína vegetal no te da la saciedad que te da la animal. efectivamente. Y fíjate, yo creo que es lo que lo acabas de decir, es la saciedad. Cuando comemos la carne nos sentimos tan plenos, tan llenos, que cuando comemos legumbres no, entonces pensamos pues que no es tan rico. Y realmente no es verdad. La proteína animal, como decía antes, tiene mayor contenido de aminoácidos, tiene todos esos esenciales que os decía, por lo tanto tiene ese mayor aporte proteico, que en el otro caso lo íbamos a compensar con el cereal. Pero por contra, como yo estaba diciendo, son más difíciles de digerir, pero también tiene alto contenido en grasa y sobre todo ese alto contenido en purinas que comentaba antes. Eh, Antes de seguir, voy a ir dando esa información, si te parece, de cómo empezar a comer más legumbres. Sí, el proceso de adaptación sería para Eso, no eso, decir, no, yo porotos y garbanzos no voy a comer porque me produce gases. Es efectivamente. el Yo comento, ejemplo más contundente, digamos. efectivamente.
Cuando empecé a trabajar en nutrición era pues lo que decía todo el mundo. Y voy a explicar por qué pasa eso. Pues pasa porque hemos dejado de comerlo. Cualquier alimento que eliminas de tu dieta, cuando lo vuelves a introducir, tienes que hacer una tolerancia. ¿Qué pasa? Que muchas veces comemos tan mal o sin conciencia de lo que estamos comiendo o de cómo nos sienta, que al final no sabes identificar qué es lo que te sienta o no te sienta bien. Pero las legumbres sí que las tenemos súper identificadas. ¿Por qué? Porque cuando no estás acostumbrado, los síntomas son inconfundibles. Entonces todos sabemos esto de, uy, 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 es que comí esto y me siento fatal. He de decir en favor de Y la también proteína la vegetal, preparación, respetar la preparación lógica y no hacerlo a las apuradas. efectivamente. Una de las cosas fundamentales para hacer esa readaptación es consumirla, la legumbre, como parte de un plato saludable con verduras y no empezar de inicio mezclando mucha grasa y mucha proteína animal, como se suele comer habitualmente, sino comer un poquito de legumbres. Yo recomiendo, para empezar, la ración mínima de legumbres serían de 100 gramos, de 100 a 200 según peso y tal, más o menos por persona son unos 200 gramos, así como datos. Pero bueno, yo empiezo siempre 50 a 100 gramos, ¿vale? Como en plan la mitad de lo que sería una ración una vez en semana. Eso, cuando llevamos mucho tiempo sin tomarlo, nos va a dar algo de gas. Pero si nos da 100, pues vamos a 50, o sea, buscar lo que menos. Y también buscar qué legumbre es la que más, o sea, más fácil digerir. Por ejemplo, las lentejas suele ser una de las más No fáciles, hay de las que problema. menos da. Ahí no hay. Entonces, que ya tomamos lentejas y no nos pasa nada, bueno, pues vamos a otra. Siempre de menos a más en tamaño, porque es importante empezar por legumbres más chiquititas, son más digestibles. El garbanzo suele ser la más complicada, o la alubia, o el garrafón, o esa que es más grandota. Es importante, como estamos diciendo, no solo la preparación, sino la cocción. Si la cocemos con laurel o con alga kombu, podemos usar cualquiera de las dos cosas. Cuidado con las algas, las personas con problemas en el tiroides, ¿vale? No deben de consumir algas. Entonces, o el alga kombu en la cocción solo con agua, ¿vale? Cocemos las legumbres sin nada más, solo con agua, o con alga o con laurel. Eso ya nos va a ayudar a hacerla más digestible o digerible. Pero además es lo que estoy diciendo, empecemos con muy poquita cantidad y vayamos haciendo tolerancia. Primero una vez en semana, cuando una vez en semana ya lo tomemos y no nos pase nada, vamos a subir a 2 veces en semana antes de subir la cantidad, ¿vale? Porque normalmente lo que solemos hacer es, vale, tomo 50 y no me pasa nada, subo a 100, no. Toma 50, no te pasa nada, o te pasa durante 2 semanas y se te quita. Empezamos por 50 2 veces a la semana, separadas por lo menos 3 4 días. Y cuando ya en esas 2 veces no sientes nada, ahí sí empezamos a subir, primero una vez y luego otra, hasta que más o menos tú ya vayas viendo el punto en el que vamos a llegar, salvo algunas personas que alguna legumbre en concreto no la toleran y nunca la van a tolerar, porque eso existe también, pero la mayoría de la población, si lo hacen de esta manera, podrán consumir legumbres, incluso, fíjate lo que te digo, tipo alimentación basada en plantas o persona que es vegana o vegetariana. Es decir, podrían llegar a consumir legumbres a diario sin tener ni gases, ni distensión abdominal, ni ninguna de las típicas flatulencias que nos genera la legumbre. Pero necesitamos hacer esa tolerancia. De 2 veces en semana pasaríamos a 3 y en principio, salvo que él sea una persona vegetariana o vegana, no necesitaría hacer más. Que, Claro, que lo yo digo. la costumbre que tengo es para usar porotos, garbanzos, es en guisos, viste que ya vienen muy cargados de por ahí chorizo colorado, y entonces lo que vos decías, ¿no? Eso va directo a la explosión, ¿no? A los gases. Efectivamente. Cuando no tenemos tolerancia, por eso nos sienta tan mal. Cuando empezamos a tomarlo solo cocido y luego ya lo aliñas en el plato, ya le pones su aceite, tu vinagre, la salsa que quieras, saludable, pero no es que te los tengas que comer así, lo vas a hacer luego tú mezclado. Pero para hacer la tolerancia es muy importante hacerlo de esta manera. Y otro tip importante, cuando tenemos muy poca tolerancia y muy poco tiempo, pues compremos los que ya vienen cocidos en botes de cristal. Siempre importante lavarlos. ¿Y por qué somos más tolerantes a eso? Porque el hecho de que ya lleven tiempo cocido y luego si además le aplicamos calor para consumirlo, por ejemplo, eso del almidón resistente, hace que parte de esa fibra no se absorba, se convierte, como dice la palabra, resistente, entonces se convierte en fibra, no se absorbe y hace que sea más fácil de digerir. Pero yo siempre recomiendo que acabemos cocinándolos nosotros, además tú siempre me lo dices, que yo soy la que pone a cocinar Sí, a todo a el todo el mundo. mundo, porque realmente comprar legumbres en botes es mucho más caro
que lo que te cuesta un paquete de 1 kilo de legumbres y cocinarla tú. Es verdad que hemos perdido dentro de ese saber popular la costumbre de comer legumbres. La suelen preparar las personas mayores o cuando vas a comer a casa de la abuela, de la madre, tal, en esos guisos que dices tú. La cultura moderna de la prisa, del trabajo, del de no tener tiempo, hace que esas cocciones lentas o esas las hayamos abandonado. Pero el que tenga una olla express o un robot de cocina o cualquier que permita tener la olla mucho tiempo al fuego, yo lo hago en olla express, en 10 minutos está hecho. Pues mi olla express tiene una acción súper rápida, entonces realmente en el día del batch cooking yo cocino la legumbre de toda la semana. Y también otro tip importante, se puede congelar si no tienes tiempo. Pues oye, pues preparas para 15 días o vas haciendo en bolsitas luego en el congelador o como quieras por raciones, ¿no? O en tupper. Eh, ¿Qué más te cuento? Mm, ¿Alguna duda o algo que se te... Sí, tendríamos que ver cómo planificar esto, porque vos sos la maestra de decir, bueno, si vamos a consumir estas legumbres, las podemos preparar en un día del fin de semana, preparamos y tenemos para la semana, y así adelantar tarea, porque si no, acá yo sigo recordando, estamos en invierno y estas comidas así de guisos bastante cargados se hacen Sí, únicamente en las fechas patrias, ¿viste? Como que hay alguien que se dedica a hacer eso muy lentamente, las horas que sea necesario para que, o sea, no es una comida diaria, no está tan incorporada a la comida diaria, digamos, si no es el vegetariano, digamos, más puro, este, el hecho fíjate, yo de consumir legumbres. lo que he visto con el vegetariano puro que decíamos, que muchas veces los vegetarianos cuando no tienen un asesoramiento nutricional quedan cortos de proteínas porque no comen legumbre a diario. Y una persona que es vegana tiene que comer legumbre a diario porque de las otras fuentes no hay la proteína que necesita. Y como dijimos antes, no sé si, bueno, si no se lo dije o lo digo ahora, el, hablé de los aminoácidos esenciales, de la importancia del consumo proteico, pero lo que no dije es que hay que hacerlo en 2 veces al día. No vale una sola vez al día comer toda la proteína del día. ¿Y por qué digo que no vale? En nutrición vamos y en medicina avanzando y yendo un poco con la ciencia, ¿no? Pero la evidencia actual dice que el cuerpo no almacena la proteína más de 24 horas. Y tú dirás, pero si me has dicho que lo consumo, déjame seguir. Entonces, no la almacena más de 24 horas, la que no hemos utilizado, la eliminamos, ¿vale? Entonces, tenemos ese límite de las 24 horas, pero es que si estábamos diciendo que consumimos proteína como la vegetal, que no tiene todos los aminoácidos, es importante que consumamos en esa misma comida ambas, o sea, el aminoácido procedente de la fuente del hidrato de carbono, que va a suplementar al que le falta a la legumbre en la misma comida. Es verdad que la evidencia está un poco viendo que a lo mejor si han pasado 2 o 3 horas no pasa nada, pero no nos valdría el tomar uno en el desayuno y otro en la cena, por ejemplo. Esto por un lado. Y por otro lado, porque he dicho que no en una sola comida, aunque no sea la proteína vegetal y sea la animal, que muchas veces también hacemos eso. Comemos muy copiosamente a mediodía, mucha cantidad de carne, por la cena no tenemos hambre y comemos cualquier cosa. Pues eso es un grave error nutricional por lo que estaba explicando. Como el cuerpo no tiene la capacidad de almacenar más allá de 24 horas, además tiene otro hándicap y es que necesita que le demos aporte 2 veces al día. Si depende de cómo sean nuestros hábitos diarios, comemos desayuno, comida, cena o las comidas que hagamos, pero si por ejemplo hay personas que hacen ayuno intermitente y que no cenan o que no desayunan, pues en las otras 2 comidas es importante concentrarlo. Para los que hacen todas las comidas del día, pues lo ideal, que pocas personas lo cumplen, pero lo ideal sería desayuno y cena. Que en el desayuno muchas veces no tomamos la proteína necesaria, bueno, pues comida y cena. Como digo, el 0,8 que di antes como, voy a dar, dije 0,8 gramos por kilo, porque es el dato de la OMS, pero en los últimos años muchos países han cambiado y lo han subido a 1 gramo, porque, como dije antes, hay como polos en el tema de la nutrición, entonces están los que comen en exceso y los que comen en defecto. Entonces, con el 0,8 hay partes de la población que se quedan un poco cortos, como mujeres menopáusicas o personas más mayores, sobre todo personas sedentarias, ¿vale? Que suelen tener ese consumo
menor. Probablemente en Argentina no, pero te hablo de datos de España, porque tú siempre me has dicho que ahí se come mucha cantidad de carne. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la carne cuando no la consumimos correctamente? Que perdemos masa muscular y que además perdemos capacidad de reparación. La proteína se usa no solo para formar músculo, sino para reparar todo nuestro organismo. El famoso colágeno es una proteína. El colágeno digo famoso porque todo el mundo lo conoce, está súper de moda en cremas, suplementos y tal. Y ese colágeno forma parte de todo nuestro tejido conjuntivo, que es como el tejido, el cemento que une todo nuestro cuerpo por dentro. Entonces, es muy importante, como estaba diciendo, dar al cuerpo en el día lo que necesita, porque además la proteína la va usando. Entonces, si damos mucha cantidad en una parte del día y no damos en otra, pues podemos estar en déficit en algunos momentos del día. Sobre todo por lo que hablaba antes de las purinas, del metabolismo del nitrógeno, que es el derivado de la proteína, porque hay personas que pueden tener mayor degradación. Pero bueno, el caso es que es importante hacer que nos quedemos con 2 ingestas proteicas en el día. Realmente no haría falta hacer más, salvo casos especiales, ¿vale? Como decía antes, pues personas deportistas que necesitan un mayor aporte proteico, pues ahí sí que tienen que hacer test, mujeres posmenopáusicas, personas mayores con poco masa muscular, pero al final, lo que os decía, de 0,8 a 1 gramo, salvo que el nutricionista, el médico que lo siga, le diga, oye, usted tiene que comer más cantidad. Un dato que quiero dar. Sí, después te voy a preguntar algo que es qué proteína utilizas en el desayuno. Muy interesante. Pues mira, los productos lácteos son una gran fuente de proteína, ¿vale? Todos ellos, yogur, leche, requesón, queso blanco o queso amarillo, queso curado, no importa. El queso es una fuente maravillosa para aporte proteico. ¿Qué más fuentes? Yo personalmente uso el requesón porque lo meto en el porridge. Tú sabes que a mí me encanta Sí, desayunar el porridge. bolis. Entonces meto el porridge, el requesón en el porridge con la fruta y entonces ya le hago ese aporte proteico. Otra manera que tengo de meter la proteína en el desayuno, el fruto seco. ¿Te acuerdas que antes dijimos que los frutos Sí. secos también tienen proteína? Pues si metes frutos secos en el desayuno, ya estás metiendo, si además metes semillas, también estás algún aporte proteico. Digo algún porque las semillas son muy chiquitinas y lo que te dan al final no es mucho. Pero si tú preparas el porridge con leche, ya le estás aportando también proteína por la leche. Si tú te tomas luego un café con leche, ya estás tomando una parte de proteína, ¿vale? O sea, que no que pensemos que si no tomas carne en el desayuno o huevo, no estás aportando proteína o Y pescado. la palta que está ahora tan de moda como un desayuno premium, una tostada con palta, así. Está muy bien, tiene grasa, saludable, muy interesante nutricionalmente, pero no estás aportando proteína. Ah, Es mira. verdad que el pan sí que tiene algo de proteínas. ¿Os acordáis que lo nombré antes como que los Sí. cereales, el pan está hecho de cereal, pero es muy poco, no nos vale solo. ¿Con qué podemos aportar proteína? Con humus, el famoso crema esa de garbanzo, la pasta de garbanzo hecha con, Claro, el con hummus, riquísimo. efectivamente. El humus para el desayuno está fantástico. ¿Por qué? Porque aporta también. Entonces, otra de las cosas, si no quieres comer porridge y tomas tostadas, pues ponerle queso o ponerle requesón. Requesón además muy interesante nutricionalmente porque tiene efecto probiótico y es un concentrado proteico, con lo cual tiene más proteína que, digamos, un vaso de leche, ¿vale? Y el yogur también tiene más cantidad de proteína que el vaso de leche. Entonces, bueno, con los lácteos jugamos un poco ese aporte de calcio por un lado y de proteína. Entonces, realmente, así ya empezaríamos el día con ese aporte de proteína. El dato que te quería dar de que antes dije que la proteína vegetal era más digerible, ¿no? A nivel digestivo, pero quiero dar otro dato que yo cuando me miré un poquito cómo estaba la cosa actualizada para dar la charla hoy, me di cuenta de un dato que no recordaba, y es que, como decíamos, hoy vamos a hablar pros y contras de la proteína vegetal y animal, y la vegetal es muy digerible en el sentido de cuando ya tienes la tolerancia, no vas a hacer una digestión pesada, vas a hacer una digestión muy buena que no te va a dar sueño y tal, pero necesitas comer un poco más de proteína vegetal porque no se absorbe completamente. Acordaros del dato que di antes de ese almidón resistente. La proteína vegetal no solo tiene almidón resistente, tiene almidón normal, pero tiene mucha cantidad de fibra. Entonces, hay una parte de ese alimento que la fibra lo va a aislar y no vas a absorber. Entonces, es importante en esa tolerancia que yo hablaba antes,
llegar a, aunque digo, hay que calcularlo por peso de la persona, pero mínimo la ración estándar de legumbres serían 200 gramos. Ahora, depende de la legumbre. Las lentejas, por ejemplo, tienen muy poquita proteína. Por eso, si te fijas, las lentejas casi siempre las hemos consumido con carne, con huevo. Es Sí. raro que consumamos un plato de lentejas solo, lentejas con verduras o lentejas con... No, siempre lleva algo más y es por eso, porque la lenteja en concreto tiene menos cantidad de proteína, ¿vale? O sea, que tener ese dato de que la proteína vegetal, hay una parte que no se absorbe de esa proteína, con lo cual hay que hacer un consumo un poquito mayor o suplementarlo con una proteína animal, que es lo que estaba explicando antes. Para empezar a hacer la tolerancia es mejor tomar solo proteína vegetal. Cuando ya tengamos hecha la tolerancia, podemos suplementar ese plato pues con unos trocitos de queso, con algo de jamón, con huevo, con la proteína que queramos, ¿vale? Animal. Bien. Y el ejemplo de lo que estaba diciendo, por ejemplo, por 100 gramos de proteína animal absorbemos 99 gramos y por 100 gramos de proteína vegetal absorbemos 90 gramos, para que viéramos ese dato como que nada, se soluciona comiendo un poquito más o suplementando con algo de proteína animal. Bueno, y aprovechando que vos además sos coach, para aquellas personas que todavía no dicen, no, yo proteína vegetal no me satisface, ¿cómo hacer para cambiarles un poco el hábito, ¿no? Para que empiecen a incorporar esto y como dijiste vos antes, vayan de a poco porque pueden tener efectos adversos, digamos, en consumir de golpe mucha cantidad. Pues mira, me encanta siempre cuando me haces esas preguntas porque sabes que ahora me he vuelto mucho más de alimentación consciente, ¿no? He salido un poco de el rol médico y me he ido más a ese mundo emocional, holístico y a través del coaching, la PNL y todo esto. Y al final es que nuestra mente es muy poderosa, pero mucho más de lo que Muchísimo creemos. más de lo que quisiéramos, sí. Y efectivamente, para bien y para mal, es muy poderosa, pero cuando no creemos en el poder de ella, la infravaloramos, estamos vendidos porque creemos que la vida es lo que nos han enseñado, ¿no? O sea, o lo que vemos o lo que ha sido hasta ahora. Cuando abres la mente, cuando tienes esa capacidad o este espíritu crítico y te abres a la vida de otra manera y empiezas a meter otra información y dejas de juzgar o de pensar esto ya me lo sé y eres capaz de hacer ese juego, porque al final es un juego, y abres, te das cuenta de que la realidad que vives y de las ideas que tienes, vives en un mundo muy como si fuera un programa informático con un software instalado que no se ha actualizado en 20 La años. Matrix, sí, sí, sí. Y estás ahí rígido en tus pensamientos, en tus creencias, que encima además nuestro cerebro funciona de una manera y es que a lo largo de los años nos vamos volviendo más rígidos, menos flexibles, nos cuesta más que nos saquen de nuestro pensamiento. Y yo siempre tengo una característica que siempre me ha gustado, que es como, venga, cuéntame tu argumento y convénceme, ¿no? Como tipo de debate del cole o del instituto, de vamos a plantear dos puntos de vista, porque todos tienen su parte de razón, pero en cualquier aspecto de la vida. O sea, no existe en el mundo la verdad absoluta. Entonces, partiendo de esa premisa de que no existe la verdad absoluta, abramos la mente a que a lo mejor esto no es lo que yo creía. Y, por ejemplo, lo que estamos hablando hoy, puede que haya muchas personas que lo oigan y digan, ¿qué dice? A mí no me quites mi chuletón o mi trozo de carne, yo no quito nada, que yo siempre te lo he dicho, Alberto, digo, yo abro la mente y abro el menú a más cosas, no a quitar, no a restringir como se ha hecho siempre con la dieta, sino a abrir la mente a todas las posibilidades. Y mira, para entrar en el mundo vegetal hay que entrar con algo que te guste. Es decir, no Claro. vale que yo te diga, oye, que tienes que comprar más legumbres. Pues, pues mira, es que no tengo ya express. O es que a mí las hace mi abuela y ya se murió y no me sé la receta. O yo qué sé, cualquier excusa, que al final el ser humano es experto en excusas. Cuando no queremos hacer algo, siempre hay algo Hay que... un checklist de excusas para no hacerlo, sí. Entonces, al final, primero es querer abrir la mente y querer hacer un cambio. Y segundo, buscar la manera de algo que disfrutes. O sea, para incorporar hábitos perdurables, tiene que ser a través del disfrute, de la elección libre, pero del disfrute. No vale que te lo imponga el nutricionista, que te lo imponga el médico, que te lo imponga quien sea o el que cocine. O sea, tienes que elegirlo tú. Y tienes que elegirlo tú, como decíamos al principio, desde esos conocimientos actualizados, aunque tú luego lo pases por tu filtro, lo lleves a tu vida, que eso está súper bien, pero tienes que entrar nuevos conocimientos, salir de
el huevo es malo, salir de la proteína vegetal es incompleta y no es tan necesaria. Y realmente yo cuando hice el cambio, que tú pues llevamos mucho tiempo juntos, fue porque tenía un problema de salud muy grave y además mis ingresos en ese momento estaban bastante disminuidos con respecto a lo que era mi vida anterior. Y cuando empecé a comer más legumbres, me di cuenta de lo que ahorrabas, pero es que es una barbaridad. Lo que ahorras en la compra semanal, en la compra mensual, cuando tu alimentación se va al mundo vegetal y compras menos carne, menos pescado, menos huevo. ¿Vale? No digo con ello que hay que dejarlo de comer, pero sí que hay que abrir la mente a, oye, si tenemos menos dinero y hay que llegar a final de mes y hay que dar una buena alimentación a toda la familia, pues vamos a intentar esto de las legumbres, que de repente todos los nutricionistas en bloque están diciendo que es un alimento maravilloso, que es la joya del reino vegetal, la legumbre, y vamos a darle la oportunidad. Pero como digo, con algo que nos guste. Entonces, una de mis grandes recomendaciones es el hummus, porque casi todo el mundo le gusta el hummus. Entonces, el hummus te vale tanto para el desayuno como para una tosta en la cena, o incluso yo a veces lo uso como salsa. Me preparo ese plato saludable y le meto el hummus, como si fuera Sí, una yo lo salsa. uso a veces como aderezo de una ensalada, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, lo estás usando para dar más sabor y estás tomando esa proteína. Otra cosa que suele gustar mucho, las hamburguesas vegetales o las albóndigas, ¿vale? Hechas también de legumbres. Las puedes empezar a comprar en el supermercado, pero ahora digo, cuando leas las etiquetas, deja de comprarlas. Claro. Pero te estoy diciendo que vamos a hacer un cambio. Entonces, en el cambio podemos pasar por un proceso de por lo menos probarlas y antes de hacerlas tú, darte cuenta o pedirlas en un restaurante. De, venga, voy a probar una hamburguesa vegetal. Te vas a sorprender porque las hamburguesas vegetales están mucho más ricas muchas veces que la propia hamburguesa de carne, por más carnívoro que sea. ¿Por qué? Está más buena. Por la mezcla de sabores. La carne al final es carne. No lleva nada más. Una hamburguesa no debería, lo que es el filete ese de la hamburguesa. O sea, carne de hamburguesa, mejor dicho. Pero la proteína, la hamburguesa vegetal lleva legumbre, que por eso la he nombrado, y lleva verduras y a veces también lleva cereales o lleva algún aglutinante para que eso se pueda cocinar. ¿Y qué pasa con estas hamburguesas vegetales? Que también las puedes hacer, que es lo que yo siempre recomiendo, y se pueden congelar. De manera Claro. que esa vez en semana del batch cooking puedes preparar tu ración de la semana para si tienes niños o personas un poco más reacias a ese incorporar. Y fíjate, solo con estos dos tips ya estamos comiendo legumbres. Pero es que luego hay otro tercero que yo lo incorporo siempre en mi método, que es usar la pasta, salir de la pasta de harina refinada de trigo y usar pasta de legumbres. Porque si cambiamos la pasta de harina refinada por pasta de legumbres, estamos ya incorporando esa ración de legumbres en la semana, no tenemos problemas con la digestión de eso, ¿vale? Porque lo han hecho como una harina para hacer luego la forma de la pasta. Entonces esa legumbre no suele dar problemas digestivos porque está, digamos, hidrolizada. Pero Pero esa sí que tiene. pasta la tenés que hacer vos o vos se consiguen dietéticas. Ahora en España se vende en los supermercados ya. O sea, hay una marca aquí en España que se llama Pastas Gallo, que ya la vende. Es la típica pasta italiana, ¿vale? La típica pasta de los macarrones, los espaguetis, Sí, 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 todo sí. esto, ¿vale? Pues aquí en los supermercados ya se consigue. Hace unos años tenías que ir al herbolario para comprarla. Probablemente a lo mejor en Argentina tendréis que conseguirla en herbolario. Pero es una opción muy interesante para incorporar esa ¿Cómo pasta, se porque llama hay específicamente pasta vegetal? legumbres. Ahora, ¿de cuáles son? Porque hay muchas. Pues hay pasta de garbanzo, hay pasta de guisantes y hay pasta de lentejas rojas. Ah, Esas son las tres buenísimo. más fáciles de conseguir. Luego también, en el herbolario también tenemos pasta de cereales integrales, que también está muy bien, pero como estamos hablando de cómo incorporar más legumbres a la alimentación, pues a Sí. través del hummus, a través de la hamburguesa vegetal o albóndiga o el típico falafel ese que, que es de garbanzo, eh, podemos incorporar y aumentar. Y una vez ya lo tenemos como más normalizado, nos podemos ir a esas legumbres que decía yo, de cocinamos al vapor o compramos el bote. Al final es ser creativo, buscar recetas que hoy en día hay 300.000 y mezclar la legumbre. Si no es garbanzo y soja, siempre mezclarla con un cereal y con verdura. Y luego a eso aderezarlo siempre con una vinagreta saludable, con algo a lo que no le añadamos azúcar. ¿Vale? Que muchas veces por internet nos dicen vinagretas saludables o salsa saludable y lleva
miel o lleva sirope de agave o lleva, yo qué sé, cosas. Entonces ya nos hemos cargado el concepto saludable. Todo esto que vos explicás está también en tu curso, Aprender a comer sano. Explícame todo eso. Pues sí, yo tengo un curso que se llama Aprende a comer sano, que bueno, es curso programa, porque enseño a la gente a aprender a comer, como dice, pero hacerlo de manera sencilla, es decir, quitarnos esos falsos mitos de nutrición, quitar ese miedo y rechazo a los hidratos de carbono, que son fundamentales para nuestro cuerpo, y aprender, pues doy nociones de nutrición para que la persona sea su propio nutricionista, porque al final una de las cosas que hacemos desde que nacemos hasta que morimos es comer, y muchas veces no comemos correctamente. Cuando no comemos correctamente, estamos cansados, no dormimos bien, estamos de mal humor, tenemos muchas veces obesidad, que no es muchas veces por comer de más, es por comer mal, ¿vale? O por tirar mucho de alimentos ultraprocesados. Entonces, pues yo hago todo ese conocimiento a la vez que acompaño, como tú decías, desde la parte emocional, que es, digamos, lo que me hace diferente, ¿no? O sea, lo enfoco como alimentación consciente. Es decir, ser consciente de quién eres, de eso que hablábamos antes de el poder de la mente. Enseño a hackear nuestra mente para hacerla nuestra aliada y dejar de vivir esclavos de nuestros pensamientos, de nuestros miedos, de nuestros patrones heredados de pensamientos y poder ver que hay un mundo ahí fuera que puedes conquistar cuando recuperas tu poder. Y cuando hablo de recuperar tu poder, una de las cosas en las que se basa mi programa es en salir de la adicción del azúcar, porque eso nos permite ser libres y poder construir esa vida que queremos a nivel nutricional, a nivel, como yo digo, no solo enseño a comer, enseño un poco a vivir, ¿no? A cosas que no nos enseñan en la escuela y que hoy en día el desarrollo personal viene pisando fuerte y la neurociencia con muchos conceptos para que el ser humano recupere su poder, porque al final nos quieren corderitos, nos quieren que no molestemos y hay que, es nuestra labor como ser humano recuperar nuestro poder personal y darnos cuenta de que no somos esclavos, más allá de que si queramos seguir siéndolo, porque hay veces que a la gente no le interesa dejar de comer ciertas cosas o aprender a hacerlo de manera diferente. Una de las cosas en las que se basa mi método es el batch cooking, que es cocinar un día en la semana para tener esa comida hecha y no tener la excusa de tirar de lo fácil, del delivery, de cualquier cosa, o de abrir la despensa y comer lo que sea. Y todo esto lo hago en un programa grupal y aparte en acompañamiento personalizado Bueno, durante 3 meses. ¿dónde te ubica la gente? ¿Cómo hace para inscribirse en estos cursos? Pues mira, ahora mismo yo en verano suelo parar, o sea que ahora hasta septiembre no empiezo un nuevo programa, pero sí que recomiendo a la gente que busque mi página de Instagram o Facebook, que es Sano, Sabroso y Sencillo, y me puede escribir por ahí y puede ver pues, lo que tengo publicado y sobre todo dentro del Instagram hay un enlace como una pequeña página o blog donde pueden tener más información o pueden contactar conmigo, ¿vale? A través de mi WhatsApp de empresa. Así que estoy ¿Querés a dar el disposición. WhatsApp? A ver, ¿qué te lo digo? 674, bueno, más 34, 674, 421, 456. De nuevo, decirlo de nuevo. Más 34, 674, 421, 456. Sano, sabroso y sencillo en Instagram y creo que en Facebook también. Y Facebook, sí. Bueno, Arantxa, un placer como siempre. Siempre vamos a ir aprendiendo de a poco lo que vos siempre decís. Cuanto más cocines con tus propias manos, mejor, porque todo lo que hay en los supermercados, si lees las etiquetas, no puedes comprar nada. Inclusive hasta de las dietéticas hay cosas que tienen más de 5 elementos en los ingredientes y decimos que cuando leas que hay más de 5 ingredientes en un producto, presta atención porque hay mucho este,
mucho, digamos, químico para mantener el producto más tiempo del que puede estar en buen estado y sabemos que hay más de 40 sinónimos del azúcar, te ponen productos sin azúcar, pero tiene jarabe de no sé qué, que también es azúcar y mil variantes más. Y entonces ser conscientes, empezar a ser conscientes también con la comida. Entonces, es una gran oportunidad contactarse con Arancha y aprender esto, que yo digo es un proceso, porque uno de a poco va haciendo algo. Yo ahora, por ejemplo, estamos en invierno acá, sopa de verduras, pero me hice cantidad. No sé si hice bien o hice mal, te pregunto de paso. A mí me gusta la verdura bien chiquitita, después la procesé, pero ya la había cocinado, no sé si se pierden los nutrientes como si haces algo, El batido, el el smoothie. batido, claro. Pues mira, me encanta que me lo digas porque es un error muy, muy típico. La gente dice, yo consumo verdura, pero ¿cómo la consumes? ¿En ensalada o en crema? La gente en general no suele consumir la verdura en trozos y es como se debe de consumir la verdura. Es donde tiene su gran valor nutricional porque tiene toda su fuente de fibra. Cuando la molemos con ese procesado, estamos rompiendo la fibra. Estamos comiendo fibra molida, ¿vale? Algo de fibra comes, pero no tiene nada que ver con el poder de comerla en trocitos. Y esto vale también para la fruta, ¿no? Que lo estabas comentando, el batido o el smoothie. Claro. Las frutas solemos también tener costumbre de batidos o zumos y es la peor manera para consumirla. Tanto es así que los nutricionistas estamos en bloque intentando llegar a la población de por favor dejen de darle a los niños zumos o batidos y a los adultos, lógicamente, porque es azúcar. Al final lo que le estás dando, has molido la fibra Mm. o en el zumo ya ni hay fibra, es directamente el jugo, o sea, el agua con azúcar. Entonces, la verdura siempre es más interesante consumirla. Eso no significa que no podamos comer crema. O sea, yo una, dos, lo sumo 3 veces en semana, pero no más de dos normalmente. Tomo una crema, porque oye, para cenar a lo mejor me apetece una crema de verdura. Pero claro, yo el resto del día como la verdura en trozos y como mucha Lógico, cantidad. sí, 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 Entonces, pero bueno, tampoco pasa nada. Hay que ser flexible, como decíamos antes, claro. bueno, pues lo procesé, pues ya está. O sea, lo más importante es que lo has hecho, que te tengo que felicitar por ello, de haberte hecho tu Y sopa de ya verdura. en lo que va de este año van ya como 3 cacerolas gigantes de sopa de verdura. Así que bueno, Además, ahí acuérdate que estamos. las puedes congelar, entonces tú puedes Sí, tener tus sí, raciones. están ahí. Entonces es fantástico, ¿sabes? Que lo único que eso, acostúmbrate a cuando lo cortas finito, no lo proceses, porque has hecho doble trabajo, ¿no? Has cortado Claro. finito y luego meterlo en el Sí, no, molinillo. O no, sea, no, si lo no, vas a no. moler, pues no lo cortes pequeñito, lo cortas en trozos más Bueno, grandes. n- nos tenemos que ir. Un placer como siempre y hasta la próxima, Arancha. Muchas gracias. Igualmente. Le Hasta luego. agradecemos a Claudio y a Cristina en la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida.